Hola, buenos días. Vamos a hablar sobre un tema relacionado con qué es el acto jurídico y cuáles son sus elementos de validez. Mi nombre es Katy Ruiz Vargas. En esta oportunidad voy a empezar a detallar lo que va a ser el contenido. La parte 1 vamos a tener la importancia de la voluntad de generadoras de relaciones jurídicas proporcionadas. Vamos a proporcionar 3 ejemplos. Vamos a identificar y describir los requisitos de validez del acto jurídico. Vamos a hacer un análisis detallado de 2 casos prácticos donde se aplican los requisitos del acto jurídico. Seguidamente hablaremos un poco de la introducción, mencionando algunos autores, como Moore en el año 1999. Él va a regirse más en la parte filosófica de este acto jurídico, donde cumple un papel muy importante que es pues el contrato social, ¿no? En una parte el Estado y el Poder Legislativo tienen su fuente en el acto jurídico, que esto va a obligar a los ciudadanos a la voluntad general. En nuestra legislación peruana, el artículo 140 del Código Civil del año 1936 y en el artículo 1235 del Código Civil del 1852 nos van a hablar sobre el negocio jurídico porque alude a la intención de las partes y van a tener algunos elementos como es el agente capaz, el fin ilícito, el objeto físico y la observancia de la forma. Luego tenemos lo que es la historia, un poco de historia del acto jurídico. Dentro del universo de los hechos jurídicos van a existir categorías de los hechos jurídicos. En ellos tenemos la parte voluntaria, tenemos la manifestación de la declaración, tenemos que alcanzar también algunos propósitos, resultados prácticos en cuanto a la tutela, el ordenamiento jurídico que se va a convertir en un resultado mucho más emblemático. Entonces, otro autor nos habla del acto jurídico y viene a significar la realización querida, al menos previsible, de los resultados exteriores de los actos, ¿no? En este caso nos habla M. Serus, de las disposiciones del ordenamiento jurídico y el acto y en un efecto jurídico, ¿no? En la parte de la importancia, hablando del punto 1 de la voluntad generadora, nos dicen que es un principio bastante fundamental en el derecho, ya que establece que los actos jurídicos se van a basar en la manifestación y la voluntad de las partes, ¿no? Tenemos en ello que la primera parte se va a dar en nuestra legislación en el artículo 1529, donde nos dice que por la compra y venta de un bien, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y a pagar su precio del dinero. Entonces, vamos a partir de ese enunciado, vamos a imaginar que queremos vender una casa o un automóvil a un mejor amigo, ¿no? Si esta transacción de ser vendida tiene la voluntad de ambas partes, es válido. Como vendedor uno expresa la voluntad y como comprador también. Pero si no se da esto, entonces no tiene validez porque no genera obligaciones y derechos correspondientes entre ambas partes. Ejemplo 2, tenemos el testamento. Cuando una persona redacta un testamento, está expresada en su voluntad también sobre la distribución de las partes, cómo van a ser al momento de su fallecimiento o después, ¿no? Esta manifestación de voluntad es fundamental para que se cumpla la voluntad del testador una vez que haya fallecido. Sin embargo, esta expresión de voluntad, si no se da, va a estar sujeto a la ley de sucesiones, ¿no? Que está regulada en el artículo 660 del Código Civil, donde va a establecer que estos bienes deben ser, pues, transmitirse a sus sucesores de esa forma, ¿no? Tenemos en el ejemplo 3 el matrimonio, ¿no? Que es muy conocido, que también está regulado en el artículo 234 de nuestra legislación, que es la unión voluntaria de ambas partes, tanto varón y mujer, ¿no? Que tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Por lo tanto, este acto jurídico se trata de una manifestación de voluntad de 2 personas que desean unirse, ¿no? Legalmente. Ambos deben expresar libremente su voluntad de contratar, ¿no? Un matrimonio, ya sea mediante una ceremonia civil, religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, todos estos ejemplos nos van a mostrar esa manifestación de voluntad de las partes que es fundamental, ¿no? En la parte 2, donde vamos a identificar esa validez de estos requisitos, son condiciones necesarias para que un acto tenga eficacia y produzca los efectos deseados en el ámbito del derecho, ¿no? Por ejemplo, primero se va a partir de la voluntad, el efecto y la causa. Dentro de lo que es la voluntad, vamos a tener, como hemos dicho de un principio, que yo quiero vender mi casa. Ambos debemos estar de acuerdo, ¿no? Tanto en el precio, en las condiciones, en todo, y no sentirme engañado, sino estar de acuerdo en las partes donde va a manifestar libremente para que ese requisito sea válido. En lo que refiere al objeto, se va a dar en el propósito del acto, tanto debe ser posible físicamente y jurídicamente, debe ser lícito, determinado y determinable. En lo que respecta en la parte de la causa,
yo quiero donar una suma de dinero a una aldea infantil, la causa de esta donación es el deseo genuino de ayudar a una causa benéfica, por lo tal debe ser lícita y real, por lo tanto este acto cumple con ese requisito. Sin embargo, en la forma va a darse que la ley, para esto sea válido, debe estar escrita u oral, ¿no? Dependiendo del tipo del acto de las disposiciones. Ejemplo, puede ser, como hemos dicho, la venta de un inmueble para celebrar y, en fin, etcétera. Entonces tenemos en una sentencia realizada en Cusco en el año 2015, la 4922, nos habla de una nulidad, donde una familia se ve, pues, ¿cómo decir? Se ve eh, en este problema de poder solicitar la nulidad, porque hay herederos que se sienten que no han sido incluidos, porque obviamente una sola persona lo haya hecho, o un solo hijo, o un solo heredero forzoso. Sin embargo, la ley, como hemos dicho, en el artículo 723, en este Código Civil del artículo 219, nos habla que lo escrito indica que doña, en este caso que ha presentado, que la señora interpone demanda de una nulidad por la cláusula cuarta, que no está de acuerdo con el testamento otorgado mediante escritura pública, ¿no? Entonces, sí se puede solicitar la nulidad porque uno puede presentar documentos, argumentos establecidos, ¿no? Que nos pueden avalar. Otro sería el contrato de trabajo, ¿no? Por ejemplo, Miga firma un contrato de trabajo donde empresa expresa ella su condición para poder desempeñar ese cargo y la empresa también acepta, ¿no? Por lo tanto, si esas condiciones de consentimiento de ambas partes va a evidenciar con una firma de contrato. Sin embargo, hay algunos problemas, podría darse, pues si el trabajo es ilícito, sí. Si no es ilícito, no. En nuestra legislación peruana, el contrato de trabajo se encuentra regulado en la ley 213, que establece el Código de Trabajo en su artículo 43, indica que el contrato de trabajo, en cuanto a la forma de celebrar, puede ser verbal o escrito. Debe estar constar por escrito los contratos individuales que se estipulen de remuneración superior al salario mínimo legal, ¿no? En fin, eso sería todo. Muchas gracias.